El teléfono vibró en mi mano con la voz áspera de mi padre, cortante como una cuchilla. Vas a estar en esa boda, Laura, te guste o no. Si te la pierdes, puedes olvidarte de cualquier ayuda mía con tus estudios. La amenaza flotaba en el aire, pesada y definitiva. Allí, en mi pequeño apartamento de Portland, mis ojos estaban fijos en la carta de aceptación que estaba sobre la mesa, un secreto que nadie en mi familia sospechaba siquiera. Una maestría en ingeniería ambiental, lograda solo con mi esfuerzo, mi sudor, mis noches de insomnio. Yo, Laura, de 22 años, siempre he sido la sombra de la familia. La hija invisible, el telón de fondo que resaltaba el brillo de Jessica, mi hermana menor. Ella, la joya de la corona, la hija perfecta, cuyos logros fueron celebrados como victorias nacionales. Y la decepción silenciosa, la opción B, la que existía solo para hacer que Jessica pareciera aún más extraordinaria en contraste. La boda en cuestión. El gran día de Jessica. Se casaría con Trevor, heredero de una familia adinerada, involucrado en negocios inmobiliarios de alto nivel. Lo había visto 2 veces y en ambas ocasiones me miró como si yo fuera un mueble en el camino. Una pareja hecha el uno para el otro, tan absortos en sí mismos que apenas veían más allá de sus propios ombligos. Papá, tengo exámenes esa semana, mentí, a pesar de que ya me había graduado hace 3 semanas, summa cum laude, con un título en ingeniería ambiental y una oferta de trabajo por valor de $110,000 al año. Nadie lo sabía. Hace años que había dejado de compartir mis logros. ¿Para qué? A ellos nunca les importó. Las pruebas pueden esperar, respondió secamente. El matrimonio de tu hermana es único. ¿Crees que tu madre y yo nos sacrificamos para pagar tu educación solo para que pudieras ignorar a tu familia? Casi me reí. ¿Sacrificio? Me habían financiado el primer semestre hace 4 años, y desde entonces lo utilizaron como moneda de eterno chantaje. Después de eso fueron préstamos, 3 trabajos a tiempo parcial y todas las becas que pude encontrar. Mientras tanto, Jessica aceptaba dinero sin pestañear, cuotas de hermandad, viajes de vacaciones, ropa de diseñador. Todo en automático. Lo pensaré, le dije, pero no dejó lugar a dudas. No es pensar, es estar ahí, con un vestido y una sonrisa en la cara. O puedes despedirte de cualquier ayuda mía. Elige. Colgó antes de que pudiera responder. Miré alrededor de mi pequeño estudio con su cocina abierta y el baño que a veces olía a especias del apartamento de al lado. No era un palacio, pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada libro los había pagado con mi propio sudor. No tenía ni idea de que yo había sido financieramente independiente durante años. Lo de la ayuda con la matrícula era una broma. Ya no quedaba nada que pagar. Ya tenía mi título, me gradué con honores y tenía un trabajo asegurado en Thornbrace Systems, una de las mejores firmas de ingeniería ambiental del noroeste. Empezaría en 2 semanas, justo después de la boda de Jessica, en la que no tenía intención de asistir. Pero ellos no sabían nada. Ni mi padre ni mi madre. ¿Y Jessica? Dudo que recordara mi existencia la mitad del tiempo. Abrí el grupo familiar en mi celular. Una avalancha de mensajes sobre la boda, arreglos florales, listas de invitados, pruebas de vestidos, cenas de ensayo. Mi madre había enviado alrededor de 400 fotos de Jessica con vestidos blancos, cada una con un texto extasiado sobre lo impresionante que estaba, lo afortunado que era Trevor y cómo este sería el día más feliz de sus vidas. Nadie en ningún momento me había preguntado cómo estaba. Ni siquiera mencionaron que estaba en el último año de la universidad. Cuando anuncié mi graduación un mes antes, mi madre respondió con un distraído, «Eso es bueno, cariño», antes de cambiar de tema a la despedida de soltera de Jessica. Hacía tiempo que había dejado de esperar algo diferente. Jessica era la estrella, yo el extra. Siempre ha sido así, siempre será así. Pero lo que nunca descubrieron, porque nunca se molestaron en preguntar, es que ya no necesitaba su aprobación. Ya había construido una vida aparte, había logrado cosas que ellos nunca celebraron, había trazado un futuro que no tenía nada que ver con ellos. Sobre la mesa, un grueso sobreoficial. Dentro había un cheque a mi nombre por la cantidad exacta que mis padres habían pagado por mi primer semestre de universidad 4 años antes, $12,350. Cada centavo calculado. Me tomó meses ahorrar esa cantidad, ahorrando parte de mi salario, viviendo de fideos y promociones en el supermercado.
Pero lo hice. No fue un gesto de gratitud o de deuda. Fue el último corte del cordón que todavía me unía a ellos. Una vez que entregara ese dinero, ya no tendrían poder sobre mí. Sin amenaza, sin culpa, sin control. La boda fue en 2 días. Ya había decidido que no iría, pero aún no había dicho nada. Quería ver la expresión del rostro de mi padre cuando puse ese sobre en sus manos. Quería que comprendiera, de una vez por todas, que sus amenazas ya no tenían ningún peso, que no dependía de él ni de su dinero, que había ganado a pesar de ellos, nunca gracias a ellos. Quizás era mezquino. Quizás sería mejor simplemente desaparecer y seguir adelante. Pero después de una vida en la que me trataron como si no importara, quería que supieran exactamente lo que habían perdido. Crecer en esa familia era como vivir en un escenario donde el foco de atención solo brillaba sobre una persona. Jessica, 3 años menor, había sido el centro desde que nació. La linda, la encantadora, la que conquistó a mis padres con una simple sonrisa. Y fue pragmático. El tranquilo. La que se refugiaba en sus estudios porque era el único lugar donde me sentía vista. Nunca dijeron que no fuera lo suficientemente bueno. No era necesario. Sus actitudes hablaron por ellos. Cuando obtuve excelentes calificaciones en la escuela primaria, mi mamá echó un vistazo rápido al certificado y dijo: «Eso es genial, cariño», antes de volver a ensayar los movimientos de baile de Jessica. Cuando gané la Feria Regional de Ciencias en la escuela secundaria, mi papá me dio una palmadita en la espalda diciendo: «Buen trabajo», y luego pasó toda la noche hablando sobre el campeonato nacional del equipo de porristas de mi hermana. Aprendí temprano, mis logros eran solo notas a pie de página en la biografía de Jessica. En la universidad dejé de competir por la atención. Me dediqué a mis estudios, a mi trabajo, a la vida que construí a partir de ellos. Venía a casa a fiestas por obligación, pero dejé de contarles mis clases, mis prácticas, mis planes. ¿Para qué? Ni siquiera escucharon. Mientras tanto, Jessica tomó un curso de negocios en una universidad estatal, todo pagado, por supuesto, sin el menor esfuerzo. Pude. Y lo haría. Esos segundos se alargaron como goma, cargados con el peso de todo lo que nunca se dijo. Mi padre apretó el cheque como si pudiera aplastar la verdad junto con el papel. Mi madre, con los ojos muy abiertos, todavía estaba tratando de encontrar una grieta en mi armadura, alguna grieta de duda, alguna pizca de culpa que ella pudiera explotar. Pero ya había cosido cada desgarro, reforzado cada costura. Allí ya no había lugar para ellos. «No puedes hacer esto», susurró con la voz temblorosa, como si yo fuera un niño a punto de salir corriendo a la calle sin mirar. «Jessica quedará devastada». «Jessica. Siempre Jessica». «Ella ni siquiera se dará cuenta», respondí secamente. «Ustedes dos inventarán alguna excusa para ella». «Que tuve una emergencia en el trabajo». «Que me sentí mal». «Que desaparecí del mapa». «No importa. Ella ni siquiera preguntará». Mi padre dio un paso adelante con la mandíbula tan tensa que casi podía oír sus dientes rechinar. «Estás haciendo esto para llamar la atención». «¿Y eso? Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Todo?», repetí con una risa que no tenía ninguna alegría. «Me diste un cheque y 4 años de chantaje. Eso no es todo. Eso es lo mínimo». Y aún así lo devolví. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Porque él lo sabía. Sabía que tenía razón. Sabía que si pesábamos la balanza, su lado estaría vacío, solo promesas incumplidas, comparaciones silenciadas, el eco de «¿por qué no eres como tu hermana?». Lo cual todavía dolía más de lo que quería admitir. «Te arrepentirás», murmuró mi madre, como si fuera una maldición. «No», dijo con calma. «Ya me he arrepentido bastante por ustedes dos». Me di la vuelta antes de que pudieran ver el temblor en mis manos. Antes de que la ira diera paso a algo más peligroso, más frágil. Caminé hacia la salida, mis talones se hundieron ligeramente en la hierba prístina y mis ojos estaban fijos al frente. No miré hacia atrás cuando escuché a mi padre decir mi nombre, ni cuando mi madre sollozó algo entre ingrata e hija. No miré a los invitados, que ahora susurraban como un enjambre de abejas perturbadas. No miré a Jessica, que ni siquiera había notado mi presencia,
demasiado ocupada ajustándose el velo en el espejo de bolsillo que una dama de honor le sostenía. El sol caía a plomo sobre el aparcamiento. Respiré profundamente y sentí que el aire cálido llenaba mis pulmones como por primera vez en años. Sacó su celular del bolsillo, abrió la aplicación del banco y transfirió el resto del dinero que había apartado, cada centavo que me quedaba después de pagar ese cheque simbólico, a mi cuenta de ahorros. Fondo de la Libertad, anoté en la descripción. Sonreí mientras escribía. Cuando encendí el auto, la radio sonaba una canción que no reconocí. Bajé el volumen, dejando que solo el rugido del motor llenara el silencio. No hubo prisa. No había ningún lugar a donde correr. Por primera vez en mucho tiempo, no había nadie esperándome del otro lado, ni con exigencias, ni con expectativas, ni con esa sonrisa condescendiente de, cuando vas a crecer y ser como todos los demás. Conduje sin rumbo fijo, las calles de Portland pasaban como páginas de un libro que finalmente tuve el coraje de hojear. Cuando me detuve en un semáforo, llegó un mensaje a mi celular. Era de Megan, mi compañera de piso, con una foto de ella y su perro en el parque. Te extraño. ¿Cuándo volverás? Escribí la respuesta sin pensar, estoy de vuelta. Y esta vez, llegó para quedarse. Porque algunos puentes no están hechos para volver a cruzarlos. A algunos los quemamos no por odio, sino por supervivencia. Y en medio de las cenizas, por fin, encontramos espacio para respirar. Le di la espalda y comencé a caminar hacia la salida. La voz de mi padre cortó el aire como una espada, autoritaria y llena de esa certeza que siempre lo acompañó. Laura, vuelve aquí ahora mismo. No me detuve. No miré atrás. Mis pasos, aunque temblorosos, eran firmes, como si por primera vez, mi cuerpo conociera el camino antes de que mi mente lo procesara. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que todos podían oírlo. Me temblaban las manos, pero seguí adelante. Detrás de mí se elevó la voz de mi madre, aguda y desesperada, hablando de la vergüenza, de cómo lo estaba arruinando todo. Pero no estaba arruinando nada. Por primera vez en mi vida estaba salvando algo, a mí mismo. Llegué a mi auto, me puse al volante y apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Una parte de mí esperaba que viniera corriendo, que golpeara la ventana, que me amenazara con una frase más de esas que siempre me hacían retroceder. Te arrepentirás, ya nadie te querrá, mira a que te ha llevado tu terquedad. Pero no pasó nada. Sin gritos. Sin persecución. Solo silencio, y eso en sí mismo fue una respuesta. Arranqué el motor y salí del estacionamiento, dejando atrás no solo el salón de baile, sino también años de historia que nunca me pertenecieron. Mientras conducía de regreso a Portland, me invadió una extraña mezcla de alivio, ira y dolorosa libertad. Durante mucho tiempo me había esforzado por ganarme su aprobación, por demostrar que era digno de una mirada, un cumplido, un estoy orgulloso. ¿Y para qué? Nunca me verían como necesitaba que me vieran. Porque en el fondo ni siquiera querían verme. Pero esta es la verdad que me llevó toda una vida a comprender, ya no necesitaba que me vieran. Ya había construido una vida sin sus migajas de atención. Me gradué. Conseguí mi trabajo. Me demostré a mí mismo que era capaz, fuerte e inquebrantable. Su opinión no cambió ninguno de esos hechos. Aún así, había un pensamiento insistente como un picor que no desaparece. No sabían de mi graduación. No sabían de mi trabajo. No tenían idea de lo que había logrado. Una parte de mí quería que lo descubrieran, solo que vieran lo que habían pasado por alto, lo que habían pasado por alto. Pero otra parte cuestionó, ¿y qué? ¿Cambiaría algo? ¿Se darían cuenta de repente de que estaban equivocados? ¿O simplemente encontrarían una manera de hacerlo todo más pequeño, como siempre lo hicieron? Ah, pero Jessica se casó, a Trevor lo ascendieron, eso es lindo, pero no es como. No tenía respuestas. Solo supe que por primera vez, había dado un paso para liberarme de ellos. Y aunque dolía como un corte profundo, también dolía mucho. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté en el sofá, mirando mi carta de aceptación del programa de posgrado. Todavía no había decidido si aceptaría. El trabajo en Thornbrae Systems fue increíble, una oportunidad que no quería perder. Pero el programa me abriría puertas que nunca soñé que existían. Por primera vez en años, tuve opciones. Y nadie, absolutamente nadie, me iba a quitar eso.
Mi celular vibró. Era un mensaje de Jessica. ¿A dónde fuiste? Mamá dijo que te fuiste. ¿Qué está pasando? Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento. Luego eliminé el mensaje sin responder. Pase lo que pase después, ya no iba a dar explicaciones a aquellos que nunca quisieron escucharme. La semana después de la fuga nupcial de Jessica, mi teléfono explotó. 17 llamadas de mi madre en 3 días. Mensajes de mi padre cada vez más furioso exigiendo explicaciones. Mensajes de voz de Jessica, que empezaron confusos y pronto se convirtieron en acusaciones. Lo ignoré todo. En lugar de regodearme en la culpa, me preparé para mi nuevo trabajo. Pasé mis días investigando Thornbrae Systems, revisando los proyectos en los que estaría trabajando y organizando mi apartamento. Compré ropa profesional, monté un rincón de oficina en casa y me repetí, como un mantra, que cortar lazos con ellos había sido la decisión correcta. La mayor parte del tiempo lo creí. Pero en las primeras horas de la mañana, cuando el silencio pesaba más que el aire, surgieron las dudas. ¿Exageré? Debería haber tragado saliva y quedarme en la boda. Estoy siendo mezquino. Entonces recordé la expresión del rostro de mi padre cuando le entregué el cheque. No había orgullo ni comprensión, solo irritación, como si hubiera interrumpido algo importante. Recordé a mi madre comentando sobre mi vestido, nunca sobre mí. Y recordé los años en los que yo era solo un fondo, un extra en la obra de alguien. No. No había exagerado. Finalmente había existido. El jueves por la tarde, 5 días después de la boda, alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Jessica en el pasillo, luciendo impecable con sus pantalones de diseñador y su blusa de seda, su cabello perfecto como siempre. Pensé en no abrirlo. Pero la curiosidad, o tal vez un último rayo de esperanza de que algo cambiara, me hizo girar la perilla. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté manteniendo la puerta entreabierta. ¿Puedo entrar? Ella vaciló. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Mamá lo tuvo desde que te mudaste, respondió como si eso explicara todo. Por favor, Laura. Necesitamos hablar. Me resistí, pero me hice a un lado para dejarla pasar. Jessica entró y miró a su alrededor con una leve arruga en la nariz. Sabía lo que ella pensaba, mi apartamento era pequeño, sencillo, nada comparado con el lujoso condominio que ella y Trevor acababan de comprar. ¿Qué quieres, Jessica? Se volvió hacia mí y lo que vi en sus ojos me tomó por sorpresa, lágrimas. Quiero saber por qué arruinaste mi boda. No arruiné tu matrimonio, respondí, cruzándome de brazos. Me fui antes de que comenzara. Exactamente. Te fuiste. Causó una gran escena. Mamá pasó toda la ceremonia llorando. Papá estaba furioso. Todos preguntaban dónde estabas, qué había pasado. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue? Lamento que mi ausencia haya sido un inconveniente para ti. Eso no es lo que quise decir. Se secó los ojos, borrando la máscara. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué le diste ese dinero a papá y te fuiste? Porque estoy cansado de que me traten como si no importara. ¿De qué estás hablando? Tú importas. Eres mi hermana. Me reí, pero no había humor en ese sonido. ¿Grave? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo asistieron mamá o papá a uno de mis eventos? ¿Cuándo celebraron alguno de mis logros? Jessica parecía genuinamente confundida. ¿Qué logros? Y ahí estaba. Prueba de que siempre he sido invisible. Me gradué hace 3 semanas, dije en voz baja. Summa cum laude. Yo era el orador de la clase. Ninguno de ustedes vino. Porque ninguno de ustedes lo sabía. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Te graduaste? ¿Por qué no dijiste nada? Porque cada vez que intentaba hablar de mi vida cambiabas de tema. Por tu hermandad. Tu novio. Tu boda. Tus planes. Nunca hubo lugar para mí en esa conversación. Jessica se dejó caer en el sofá, visiblemente conmocionada. No lo sabía. Por supuesto que no. Nunca preguntaste. Laura, lo siento. Juro que no lo sabía.
No tenía idea de que eras el único al que realmente ignoraban, que te pasabas toda la vida tratando de llamar su atención mientras te daban migajas. Y te lo dieron todo, agregué sentándome en la silla frente a ella. Nunca cuestionaste eso. Nunca se detuvo a pensar cómo era estar del otro lado. Siempre a tu sombra. Siempre siendo comparado contigo. Siempre perdiendo. Eso no es justo. Yo no les pedí que hicieran esto. No, pero tampoco te quejaste nunca. Nunca pensaste en cómo sería ser yo. Porque estaban ocupados con la graduación de Jessica. La fiesta que le hicieron cuando empezó la universidad, mientras yo recibía una tarjeta firmada apresuradamente y un abrazo distraído. Las veces que llamé llorando porque no tenía dinero para el alquiler, y la respuesta fue un suspiro exasperado antes de que me recordaran que así es la vida. Estos no fueron solo pequeños defectos. Era un patrón. Un patrón que nunca reconocieron porque para ellos, yo siempre fui la hija que trabajaba menos. La que no necesitaba atención porque al fin y al cabo, tú siempre te has las arreglado sola, Laura. Como si eso fuera un elogio y no una admisión de negligencia. Tiré la tarjeta en el cajón de la mesilla de noche, junto con otras cosas que no tuve el valor de tirar, pero que tampoco quería ver. Hoy no. No cuando finalmente estaba construyendo algo que era solo mío. A la mañana siguiente me desperté con el sol golpeando las ventanas de mi apartamento, pagado con mi salario, decorado con mis elecciones. Tomé café mirando la ciudad, sintiendo esas mariposas en el estómago que preceden a algo grande. Hoy no fue un día más. Fue el comienzo de un proyecto que podría definir mi carrera. Llegué temprano a la oficina, decidido a demostrarme a mí mismo más que a nadie que merecía estar allí. Gretchen ya estaba en la sala de reuniones, rodeada de montones de informes y bocetos del proyecto de Portland. Levantó la vista cuando entré y señaló la silla a su lado. ¿Listo para sumergirte? Más que listo. Dedicamos las siguientes horas a desmantelar cada pieza del proyecto, desde los cálculos hidráulicos hasta los argumentos que presentaríamos al ayuntamiento. Gretchen no escatimó detalles y yo tampoco. Con cada pregunta que hacía, con cada sugerencia que hacía, sentí que la confianza crecía dentro de mí. Esto no se parecía a nada que hubiera hecho jamás. No se trataba solo de números o sistemas, se trataba de crear algo que pudiera cambiar la vida de miles de personas. Tienes un don para eso, comentó Gretchen, acercándome una taza de café. No es solo la parte técnica. Ves el panorama más amplio. Esto es raro. El cumplido me tomó por sorpresa. No estaba acostumbrado a escuchar cosas así, especialmente de alguien que no tenía la obligación de elogiarme. Pero ahí, en ese momento, no había lugar para la duda que antes me rondaba. No había la voz de mis padres resonando en mi cabeza, ni la sombra de Jessica haciéndome sentir más pequeña. Gracias, respondí sonriendo. Significa mucho viniendo de ti. Ella le devolvió la sonrisa, pero sus ojos estaban serios. Disfruta esto, Laura. No mucha gente tiene la oportunidad de trabajar en algo que realmente importa. Y mereces estar aquí. Esas palabras resonaron en mi mente durante el resto del día. Mereces estar aquí. No porque ella fuera la hija obediente. No porque fuera la hermana que siempre permanecía en un segundo plano. Sino porque soy yo. Cuando salí de la oficina esa noche, el cielo estaba pintado en tonos naranja y morado, como si el universo mismo estuviera celebrando algo. Caminé hasta el metro con los auriculares puestos, escuchando una lista de reproducción que había creado hace años, llena de canciones que me hacían sentir poderosa. En aquel entonces, era solo una fantasía. Ahora era real. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Otro mensaje de mi padre. Esta vez no fue un ataque. Era una foto antigua, yo, de unos 10 años, sonriendo junto a él en un parque. El título decía, ¿recuerdas lo feliz que eras? Podemos volver a ser así. Miré la imagen durante mucho tiempo. Sí, lo recordé. Pero también recordé cómo pocos minutos después de esa foto, recibió una llamada de Jessica y se escapó, dejándome sola en el columpio. Recordé cómo años después, esta escena se había repetido de tantas maneras diferentes. Respiré hondo y guardé el teléfono. No respondí.
No porque estuviera enojado, aunque lo estaba, sino porque, por primera vez, entendí que algunas cosas no se podían arreglar solo porque alguien así lo deseaba. Algunas cosas requerían más. Exigieron un cambio. Exigieron que finalmente me vieran. ¿Y si no fueran capaces de eso? Bueno, ya había demostrado que sabía vivir sin ello. Estaban en el recital de baile de Jessica. Para Navidad yo recibí calcetines y una calculadora, mientras que ella recibió una libreta nueva y un bolso de diseñador. En innumerables cenas en las que yo era un mueble más de la sala, mientras todos hablaban de los logros de Jessica como si fueran logros colectivos. Y entonces recordé el futuro que yo mismo estaba construyendo. El trabajo que me retó y me hizo pulsar. De la independencia que rasqué con uñas y dientes. El respeto que me gané de colegas que, a diferencia de mi familia, vieron mi valor. Ya no necesitaba su validación. Aprendí a ser suficiente. Pero eso no significaba que no le doliera. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de texto de Jessica: mamá me dijo que te envió una tarjeta. Sé que estás enojada, pero al menos piensa en hablar con ellos. ¿Te extrañan? No respondí de inmediato. Me puse la ropa de correr, salí a aclararme y solo cuando regresé, con las piernas temblando por el cansancio y la mente un poco más clara, escribí: aprecio la amabilidad, pero necesito tiempo. Todavía no estoy listo para esta conversación. La respuesta llegó rápidamente: entiendo. Solo sé que estoy aquí si me necesitas. No fue mucho, pero fue algo. Quizás Jessica realmente lo estaba intentando. O tal vez no. El tiempo lo revelaría. La semana siguiente me ahogé en el proyecto de sostenibilidad de Portland. Fue monumental: rediseñar la infraestructura hídrica de la ciudad para reducir el desperdicio, implementar espacios verdes para gestionar la escorrentía de aguas pluviales y crear programas educativos sobre conservación ambiental. Fue exactamente el tipo de trabajo que me hizo elegir la ingeniería ambiental hace años. Una tarde, mientras analizaba presupuestos, sonó mi teléfono. Número desconocido, código de área local. Normalmente lo ignoraría, pero algo me hizo responder. ¿Hola? ¿Laura? La voz era masculina, vacilante. Soy Trevor. El marido de Jessica. Nos vimos un par de veces brevemente. Me enderecé en mi silla, sorprendida. ¿Qué deseas? Necesito hablar contigo de algo. ¿Tienes unos minutos? El Trevor que conocía tenía confianza hasta el punto de la arrogancia. Escucharlo tan inseguro fue extraño. Mantuve el tono neutral. Estoy escuchando. Mira, sé que las cosas están complicadas con tu familia. Jessica me contó lo que pasó en la boda y creo que necesitas saber algo. Una pausa. Podemos vernos en persona. Prefiero no hablar de esto por teléfono. Sospechoso pero intrigado, acepté. Una hora más tarde en Broadpoint, un café de la calle 23 del noroeste, lo encontré ya sentado en una mesa en un rincón, con 2 tazas de café frente a él. Se puso de pie cuando me vio, visiblemente incómodo, con jeans y una camisa de vestir informal. Gracias por venir, dijo, señalando la silla de enfrente. Te traje un café. No sabía si me gustaba, así que traje uno tradicional. Gracias. Me senté envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente, esperando. Se pasó los dedos por el pelo, un gesto nervioso que no concordaba con el hombre que siempre se mostraba tan confiado. Voy directo al grano porque no sé hacerlo de otra manera. Respiró hondo. Tus padres nos han estado mintiendo a Jessica y a mí sobre su situación financiera. Fruncí el ceño. ¿Cómo esto? Hace unos 3 meses, tu padre me pidió un préstamo. Dijo que era un problema temporal de flujo de caja en su negocio y que necesitaba $20,000 para cubrir los gastos hasta que un gran cliente pagara. Prometió devolverlo en 60 días. Mi padre dirigía una pequeña consultoría de planificación financiera, decente, pero nada especial. 20,000 era mucho para un problema temporal. ¿Y lo hiciste? Hice. Es familia, quería ayudar. Hizo una pausa. Pero pasaron los 60 días y cuando le pregunté empezó a poner excusas. Primero el pago del cliente se retrasó, luego de que tuvo gastos inesperados. Al final, dijo que me pagaría después de la boda de Jessica.
Y no pagó, agregué secamente. No, y cuando insistí la semana pasada, me pidió otros 15.000, diciendo que sin ellos el negocio iría a la quiebra. Que si no ayudaba, lo perderían todo. Me recosté en mi silla, procesando. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Jessica mencionó que sus padres pagaron su educación universitaria. Quien siempre los apoyó económicamente. Su mirada era seria. Pero si eso es cierto, ¿por qué necesitarían pedir dinero prestado? ¿Por qué estarían en esta situación? Dejé escapar una risa amarga. No pagaron mi universidad, Trevor. Pagaron por un semestre. Hace 4 años. ¿El resto? Lo pagué con becas, préstamos y 3 trabajos simultáneos. Me crucé de brazos. Y dudo mucho que apoyaran a Jessica como crees. Su rostro palideció. ¿Qué? Les gusta pretender ser héroes. A todos les dicen que pagaron mis estudios, pero es mentira. Me incliné hacia adelante. Y apuesto a que exageran lo mucho que ayudan a Jessica también. Parecía conmocionado. Pero hablan de eso todo el tiempo, los sacrificios, las inversiones. Es teatro. Quieren que el mundo vea padres generosos, pero la realidad es muy diferente. ¿Y su negocio? Preguntó aún atónito. Dijo que el mercado está difícil, que los clientes están recortando costes. Quizás. O podría ser que sea terrible con el dinero y no lo admita. Me encogí de hombros. De todos modos, no es tu problema. Lo sé, pero Jessica está preocupada. ¿Crees que van a perder su casa? Ya ha hablado de ayudarlos económicamente a largo plazo, incluso dejarlos vivir con nosotros si las cosas empeoran. Vi el pánico en sus ojos. Trevor provenía de una familia adinerada, pero no era ingenuo. Sabía que mantener a sus suegros indefinidamente podría agotar sus reservas y perjudicar su matrimonio. ¿Y qué esperas que haga? Pregunté directamente. No sé. Bajó la voz. Solo pensé que merecía saberlo. Y dudó. Necesitaba preguntar directamente, ¿realmente pagaron tu educación universitaria? No. Pagaron $12.000 hace 4 años. Sonrió sin humor. Devolví el dinero la semana pasada. Ahora estamos empatados. Asimiló la información con la mandíbula tensa. Jessica no sabe nada de esto. Entonces díselo. Me levanté agarrando mi bolso. Simplemente no esperes que ella lo crea. Ella los idolatra. Y antes de que pudiera responder, agregué, buena suerte con eso. Salí del café con la cabeza palpitante. No por la revelación, al fin y al cabo, ya sabía de lo que mis padres eran capaces, sino por la certeza de que, una vez más, sus mentiras estaban a punto de estallar en la vida de alguien. Y esta vez no sería mío. Los ven como santos que lo dejaron todo por sus hijos. Pero ella fue la única que realmente se benefició de estos sacrificios, reales o inventados. Tomé un sorbo de café y sentí la amargura de la ironía en mi lengua. Trevor, no puedo ayudarte con esto. Corté los lazos con mi familia por una razón. Si quieres saber la verdad sobre sus finanzas, tendrás que investigar por ti mismo. Solicitar documentación. Extractos bancarios. Registros de la empresa. No confíe simplemente en su palabra. Bajó la cabeza y tamborileó con los dedos sobre la mesa. Tienes razón. Lo sé. Simplemente no fue eso a lo que me inscribí cuando me casé con Jessica. Bienvenido a mi mundo. Nos quedamos en silencio durante un largo momento, el peso de las palabras flotando entre nosotros. Hasta que rompió el hielo con la voz ronca. A decir verdad, creo que lo hiciste bien. De dejar el matrimonio, de poner límites. Jessica me contó lo que dijiste acerca de sentirse invisible, y creo que está empezando a comprender lo enfermiza que era esa dinámica. O simplemente estás molesto porque las cosas se pusieron incómodas. Él dio una sonrisa torcida. Probablemente un poco de ambas cosas. Después de que Trevor se fue, me quedé en el café una hora más, dándole vueltas a todo en mi cabeza. Mis padres estaban en problemas económicos, al parecer graves. Y en lugar de enfrentarlos honestamente, prefirieron manipular, crear más deudas, tejer más mentiras. Una parte de mí se sintió reivindicada.
Siempre actuaron como si tuvieran más éxito, más estables que yo, como si tuvieran todas las respuestas. Ahora descubrió que simplemente ocultaban mejor sus problemas. Pero otra parte duele. Habían gastado tanta energía manteniendo las apariencias, pretendiendo ser algo que no eran, que perdieron de vista lo que realmente importaba. Y ahora cosecharon lo que sembraron. Saqué mi celular y releí el último mensaje de mi padre, egoísta. Ingrato. Escribí una respuesta, mis dedos temblaban por la ira reprimida. Sé lo del dinero que le quitaste a Trevor. Sé que el negocio se está hundiendo. Si estás en problemas, sé honesto en lugar de culparme por poner límites. No voy a volver para salvarlos. Lo envié antes de que la duda me paralizara. Su respuesta llegó una hora después, explosiva como siempre. ¿Cómo te atreves a interferir en mi vida? Eso no es asunto tuyo. No respondí. No había nada más que decir. Esa noche sonó el teléfono. Jessica. Casi no respondí, pero algo, tal vez cansancio, tal vez un rayo de esperanza, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Trevor me habló del dinero, dijo sin rodeos. ¿Y la verdad? ¿Sobre la universidad? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habría hecho alguna diferencia? Silencio. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. No sé. Tal vez. Yo solo, siento que ya no sé nada. Pensé que mamá y papá eran padres perfectos. Y ahora descubro que mintieron en muchas cosas. No son perfectos, Jessica. Nadie lo es. Pero utilizaron esta generosidad como moneda de cambio durante años. Y estoy cansado de hacerme el cómplice. Ella suspiró. Trevor quiere pedir los registros financieros antes de darles más dinero. Creo que tiene razón, pero no sé cómo abordar esto sin que se enojen. Esto es entre tú y Trevor. No puedo ayudar. Lo sé. Yo solo quería que supieras que creo en ti. En todo. Y lamento no haberlo visto antes. Fue lo más parecido a una disculpa que jamás había recibido de mi familia. No solucionó nada, pero fue un comienzo. Un comienzo tardío y doloroso, pero un comienzo al fin y al cabo. Gracias, Jessica. Cuando colgué me hundí en el sofá y miré al techo exhausto. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de enfrentamientos, revelaciones y decisiones. Corté lazos. Empecé un nuevo trabajo. Vi cómo la impecable fachada de mi familia se desmoronaba, pieza por pieza. Y a pesar de todo, me mantuve firme. Yo pongo límites. Exigí respeto. Me negué a dejarme disminuir otra vez. No fue fácil. No fue cómodo. Pero era necesario. El celular vibró con un mensaje de Kelsey. ¿Cómo lo llevas? Sonreí y respondí. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Finalmente libre. 3 semanas después de mi conversación con Trevor, estaba inmerso en los preparativos para la presentación del proyecto de sostenibilidad de Portland. Nuestro equipo había elaborado una propuesta impecable, especificaciones técnicas detalladas, análisis de costos, proyecciones de impacto ambiental, cronogramas de implementación. Fue uno de los mejores trabajos en los que he participado y el orgullo por lo que creamos era genuino. La presentación estaba prevista para un jueves por la tarde en el ayuntamiento. Allí estaría el Concejo Municipal, además de representantes de otras empresas competidoras. Había mucho en juego y había pasado la semana anterior ensayando mi parte hasta que me la medí de memoria. El miércoles por la noche, el día antes de la actuación, sonó el teléfono. Era mi madre. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento, debatiéndome si debía responder. No habíamos hablado desde la boda y no estaba segura de estar lista para lo que fuera que esto fuera. Pero ganó la curiosidad. ¿Hola? Laura, amor, soy mamá. Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando. Necesito hablar contigo de algo importante. ¿Qué fue? Es tu padre. Ella tragó con fuerza. Tuvo un infarto. El teléfono se me escapó de la mano y cayó al sofá con un ruido sordo. Ahora era yo importante. Ahora que necesitaban algo volví a existir. La ironía ardía como ácido.
Hicimos lo mejor que pudimos. Le temblaba la voz, pero no de emoción, sino de una ira contenida, de esa que solo llega cuando la máscara de la victimización comienza a resquebrajarse. Tal vez. La palabra salió seca, cortante. Pero tú mejor nunca fue suficiente. Y no voy a tirar mi vida por la borda para arreglar los errores que tú insistes en repetir. Silencio. Uno de esos silencios que pesan, que asfixian. Cuando volvió a hablar, su tono era gélido, calculado para herir. Entonces eso es todo. Cada sílaba es un cuchillo. Nos abandonarás justo cuando más lo necesitamos. No abandono a nadie. Mi voz no flaqueó. Estoy poniendo límites. Si necesita ayuda con el negocio de papá, contrate a un consultor. Si necesita apoyo emocional, llame a Jessica. Una pausa deliberada. Pero no me pidas que sacrifique todo por lo que he trabajado solo para volver a ser tu salvación. Todo está bien. Su tono fue definitivo como un portazo. Ya vi que no podemos contar contigo. Encontraré otra solución. El clic del teléfono resonó en el apartamento vacío. Me quedé allí sosteniendo el dispositivo, mis manos temblaban ligeramente. Una parte de mí se preguntaba, ¿exageré? Quizás había sido demasiado duro. Pero otra parte, la que lleva las cicatrices de años de ser tratada como una opción de respaldo, sabía que era la decisión correcta. Ya no era posible ser la funda de cada hueco, el colchón que amortigua cada caída. No cuando en el fondo solo me veían como un recurso, no como una hija. Esa noche el sueño era un fantasma. Cada vez que cerraba los ojos, la conversación volvía en bucle, mezclada con imágenes de mi padre en el hospital, pálido, frágil. ¿Y si muere? La culpa era una serpiente que se enroscaba alrededor de mi pecho. ¿Y si te culpan? Pero luego vinieron los recuerdos de las cenas en las que se ignoraron mis logros, los consejos no solicitados, las veces que me dijeron, directa o indirectamente, que nunca sería suficiente. No. No iba a dejar que la culpa me arrastrara de nuevo a ese ciclo. A la mañana siguiente me levanté antes de que saliera el sol. Me puse el traje gris carbón con la blusa color crema, la armadura que usaba los días en los que necesitaba recordar quién era. El cabello peinado con precisión, el maquillaje sobrio, el reflejo en el espejo de una versión mía que no pedía permiso para ocupar espacio. Esta Laura pertenecía a esa sala de reuniones. Esta Laura había luchado por cada centímetro de su lugar. En la oficina, el equipo se reunió para el ensayo final. Gretchen, con su energía contagiosa, nos recordó, respira. Ustedes dominan este material. El consejo tendría suerte de tenernos. Sus ojos se posaron en mí por un segundo más, como si supiera que necesitaba escuchar eso. Llegamos al ayuntamiento media hora antes. El salón era imponente, techos altos, paneles de madera oscura, una mesa larga donde se sentaban los consejeros. Mientras preparábamos nuestra presentación, vi a los competidores, rostros familiares de las conferencias, sonrisas forzadas, la competencia silenciosa en el aire. A las 2 en punto entraron los 7 miembros del consejo. Diane, la presidenta, una mujer de postura erguida y mirada penetrante, abrió la sesión. Agradecemos la presencia de todos. Hoy escucharemos 4 propuestas para la iniciativa de sostenibilidad de Portland. Cada firma dispondrá de 30 minutos, seguidos de 15 para preguntas. Hizo una pausa. Empezaremos con Thorne Brace Systems. Gretchen se puso de pie, confiada. Su introducción fue fluida y describió la visión del proyecto a grandes rasgos antes de ceder la palabra a Marcus, quien desglosó los detalles técnicos de la revisión de la infraestructura hídrica. Cuando llegó mi turno, me acerqué a la pantalla con los dedos apretados sobre el control remoto. Buenas tardes. Soy Laura y voy a presentar la evaluación de impacto ambiental y las métricas de sostenibilidad a largo plazo. Hice clic en la primera diapositiva, cifras proyectadas de conservación del agua durante 20 años. Habíamos pasado noches revisando esos datos, revisando cada coma, asegurándonos de que nuestras proyecciones fueran ambiciosas sin ser poco realistas. Según nuestros modelos, la implementación de este sistema de reutilización reducirá el consumo de agua municipal en un 32% en los primeros 5 años, alcanzando un 48% en el 10º año, cuando el sistema alcance la optimización total.
Expliqué la metodología, anticipé objeciones, destaqué los beneficios ecológicos. Mientras hablaba, noté cabezas que asentían, bolígrafos que rascaban cuadernos y cuerpos inclinados hacia adelante. ¿Están escuchando? Cuando terminé, Gretchen cerró con proyecciones presupuestarias y cronogramas. Exactamente 28 minutos. Gracias, dijo Diane. Ahora preguntas. Y vinieron, rápidos y precisos. Permisos, plazos, costos de mantenimiento, impacto en la comunidad. El equipo respondió con precisión, como un mecanismo bien engrasado. Hasta que George, un consejero canoso y de cejas pobladas, me apuntó. Laura, tus números son impresionantes, pero parecen optimistas. ¿Qué pasa si no logramos estos objetivos de conservación? ¿Cuál es el plan B? Lo esperé. Nuestras estimaciones son conservadoras en cada etapa. El 32% en 5 años considera tasas de adopción estándar y patrones climáticos típicos. Incluso en un escenario adverso, una adopción más lenta o un año particularmente lluvioso, que reduce la urgencia de ahorrar, todavía veríamos una reducción mínima del 20%. Además, nuestro plan incluye revisiones trimestrales para ajustar estrategias en tiempo real. Él asintió satisfecho. Algunas preguntas técnicas más, respondidas magistralmente por Marcus y Gretchen. Cuando se acabó el tiempo, Diane le dio las gracias y anunció un breve descanso. En el pasillo, Gretchen sonrió radiante. Sensacional. Ustedes lo sacudieron. Su mirada se posó en mí. ¿Lo mataste, Laura? Esas cuestiones medioambientales. Dominó como si hubiera nacido para ello. Gracias. Sonreí, pero la adrenalina aún corría por mis venas. Confieso que estaba nervioso por esa parte. No lo parecía. Ella negó con la cabeza. Transmitió confianza. Esto es lo que necesitan ver. Mientras los otros 3 grupos presentaban, traté de concentrarme en revisar nuestra propuesta, buscando posibles fallas. Pero mi mente divagaba. Pensé en mi padre conectado a las máquinas, en la voz entrecortada de mi madre. Bajo el peso de las expectativas familiares que por primera vez había logrado sacudirme. Y luego pensé en esa habitación, esa oportunidad. En la carrera que había construido solo, ladrillo a ladrillo, sin herencias, sin pistones, sin favores. Esa era la mía. Nadie me lo había regalado. Nadie me había abierto puertas. Los había roto. Después de la última actuación, Diane se puso de pie. Agradecemos a todos los participantes. El Consejo deliberará la próxima semana y anunciará la decisión en la reunión pública del jueves. Apreciamos el tiempo y el esfuerzo dedicados a estas propuestas. Guardamos nuestros materiales y regresamos a la oficina. En el coche la energía era eléctrica, una mezcla de euforia y ansiedad. Gretchen nos llevó a cenar temprano a un restaurante del centro y pasamos la noche analizando cada detalle de la actuación. Creo que tenemos una oportunidad real, dijo Marcus levantando su copa. El brillo de sus ojos reflejaba el mío, la certeza de que por primera vez, el futuro estaba en nuestras manos. La verdad es que nuestra propuesta era inmejorable, más sólida, más innovadora y más alineada con las necesidades de la ciudad que cualquier otra presentada ese día. No te confíes demasiado, advirtió Gretchen, aunque la sonrisa en la comisura de su boca delataba el orgullo que sentía. Pero sí hicimos un trabajo excepcional. Ahora solo espera. Y esperar, en ese momento parecía la parte más difícil. Cuando llegué a casa esa noche encontré otro sobre debajo de mi puerta. Esta vez, la letra familiar y temblorosa de mi padre estaba impresa en el papel. En el interior, una carta breve pero contundente. Laura, tu madre me contó sobre tu conversación de ayer. Estoy decepcionada por tu decisión, aunque no debería sorprenderme. Has dejado claro que tu carrera vale más que tu familia. Espero que puedas vivir con esa elección. Cuando me haya ido, recuerda, fui yo quien te pidió ayuda y tú te negaste. Papá. Lo leí 2 veces sintiendo la ira y la tristeza entrelazarse en mi pecho como hilos de alambre. Incluso desde una cama de hospital, incluso después de un ataque cardíaco, todavía intentaba controlarme con culpa. Esta no fue una carta de reconciliación ni un reconocimiento de sus propios errores. Era un cuchillo afilado, girado con precisión para herir donde más dolía.
Caminé hasta la cocina, encendí la estufa y acerqué la sábana al fuego. El papel se arrugó, se oscureció y sus palabras se convirtieron en cenizas que cayeron al desagüe del fregadero. Ya no llevaría esa carga. No más. La semana siguiente transcurrió como un reloj averiado. Cada día en la oficina era una tortura de expectativas, como esperar los resultados de un examen que podría definir el resto de tu vida. Habíamos presentado nuestra propuesta, habíamos dado lo mejor de nosotros, ahora la decisión ya no estaba en nuestras manos. Intenté concentrarme en otros proyectos, pero mi mente seguía divagando, volviendo siempre a esa sala de reuniones, a las expresiones de los consejeros, a la posibilidad de un futuro reescrito. El martes por la noche sonó el teléfono. Era Jessica. Oye, dijo con una inusual vacilación en su voz. Me enteré del padre. Mamá dijo que te negaste a ayudar con el negocio. No fue así, pero está bien. La verdad es que no quería juzgarte, continuó sorprendiéndome. Trevor y yo hablamos con ellos sobre las finanzas. Pedimos ver extractos bancarios, registros de empresas. Y es peor de lo que imaginábamos. Bajó la voz como si temiera que alguien escuchara sus palabras. El negocio de papá lleva más de un año en números rojos. Viven de tarjetas de crédito y préstamos, y utilizan deudas nuevas para pagar deudas antiguas. Están en serios problemas. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Pregunté sintiendo un nudo formándose en mi estómago. Trevor ya programó una reunión con un asesor financiero. Alguien que pueda ayudar a reestructurar las deudas, tal vez incluso considerar la posibilidad de declararse en quiebra si es necesario. También hablaremos con un corredor de negocios para ver si la empresa del padre todavía tiene algún valor de venta. Su respiración era audible al otro lado de la línea. Y una cosa más, Laura. Trevor preguntó directamente sobre su matrícula universitaria. El padre admitió que solo pagó un semestre. Intentó justificarlo diciendo que pensaban pagar más, pero no pudo. La cuestión es, mintieron. Para nosotros, para sus amigos y probablemente incluso para ellos mismos. Hubo una pausa. Lamento no haberte creído antes. Está bien, respondí, aunque aún ardía el dolor de esos años. ¿Creíste lo que te dijeron? No es tu culpa. Sí, respondió ella con una franqueza que me tomó por sorpresa. Debería haber prestado más atención. Debería haberle preguntado sobre su vida, en lugar de simplemente asumir que todo estaba bien. Otra pausa más larga. Laura. Sé que las cosas entre nosotros siempre han sido complicadas. Pero quiero intentarlo. Tener una relación real. No ese teatro de hermanas que solo se ven en vacaciones. Conozca su verdadero yo. El corazón latía más rápido. A mí también me gustaría eso. Genial, dijo aliviada. ¿Podemos tomar un café? ¿Solo nosotros dos? Sí. Me encantaría. Cuando colgué sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Quizás Jessica y yo nunca seríamos tan cercanas como en una película, pero por una vez existía la posibilidad de ser honestos. Y eso solo era más de lo que jamás habíamos tenido. Llegó el jueves. El día que el ayuntamiento anunciaría su decisión. La reunión estaba programada para las 7 de la tarde y Gretchen invitó a todo el equipo a asistir. Nos sentamos juntos en el área pública, observando cómo los consejeros repasaban los puntos rutinarios de la agenda. Hasta que, finalmente, Diane llegó al punto que todos estábamos esperando. Siguiente tema, el anuncio sobre el contrato de la Iniciativa de Sostenibilidad de Portland, dijo con la voz amplificada por los altavoces. Después de una cuidadosa deliberación y análisis de las 4 propuestas, el Consejo llegó a una decisión unánime. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. El contrato se adjudicará a Thornbury Systems. Su propuesta presentó el enfoque más integral para la sostenibilidad ambiental, el cronograma más realista y la experiencia técnica más sólida. Felicitaciones al equipo de Thornbury. La sala estalló en aplausos. Gretchen apretó mi mano con fuerza, sus ojos brillaban con una emoción que no necesitaba palabras. Marcus sonreía de oreja a oreja y el resto del equipo se abrazaba, celebrando como si hubiéramos ganado una batalla épica. Porque en cierto modo, lo hicimos.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de negociaciones contractuales, reuniones de planificación y cobertura de prensa. La iniciativa de sostenibilidad de Portland fue noticia en los círculos medioambientales locales y varios medios de comunicación quisieron entrevistar al equipo detrás del proyecto. Gretchen me seleccionó para participar en algunas de estas entrevistas y de repente, me encontré citada en los periódicos, apareciendo en una historia de una revista de negocios sobre jóvenes profesionales que marcaban una diferencia. Uno de los artículos incluía mi fotografía y una breve biografía, mencionando que me había graduado con honores en ingeniería. El día de su publicación recibí un mensaje de Jessica: mamá vio el informe. Está asustada, solo quería hacértelo saber. Como era de esperar, 1 hora después sonó mi teléfono. Era mi madre. Lo dejé ir al correo de voz, pero escuché el mensaje más tarde. Laura, vi el artículo sobre tu proyecto. No tenía idea de que estuvieras trabajando en algo tan importante. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Las cosas han sido difíciles, pero nos encantaría verte y hablar de todo. Por favor, llámame. Borré el mensaje sin responder. 2 días después llegó un paquete a mi apartamento. En el interior, un marco con el reportaje periodístico en el que aparecí, acompañado de una tarjeta firmada por mis padres: Laura, estamos muy orgullosos de todo lo que has conseguido. Siempre supimos que eras capaz de grandes cosas. Esperamos que nos brinde la oportunidad de ser parte de su éxito. Con cariño, mamá y papá. Me quedé mirando la tarjeta durante mucho tiempo, sintiendo un torbellino de emociones encontradas. Estaban orgullosos ahora, cuando mi éxito era público, cuando podían mostrar mi foto a sus amigos como si fuera un trofeo. Pero, ¿dónde estaban cuando yo tenía trabajos dobles para pagar la universidad? ¿Dónde estaban cuando me gradué con honores, solo, sin ninguno de ellos entre el público? ¿Dónde estuvieron durante los años en que luché, estudiando hasta tarde, mientras ellos fingían no ver? Querían ser parte de mi éxito, pero nunca habían sido parte de mi lucha. Guardé el marco en el armario y tiré la tarjeta a la basura. El fin de semana, según lo acordado, quedé con Jessica para tomar un café. Parecía diferente, menos refinada, más auténtica, como si se hubiera quitado la máscara que había usado durante años. Nos sentamos en un rincón tranquilo del café y hablamos durante 2 horas seguidas. Sobre nuestra infancia, nuestros padres, sobre cómo 2 hermanas pudieron haber vivido bajo el mismo techo y salir con recuerdos tan diferentes de la misma historia. Creo que fui una negacionista durante mucho tiempo, confesó Jessica, revolviendo el azúcar que no le echaba al café. Era más fácil creer que mamá y papá eran perfectos que enfrentar lo injusto que era todo. Pero después de todo, el préstamo de Trevor, el ataque cardíaco de su padre, enterarse del estado del negocio, ella negó con la cabeza. Ya no puedo fingir. Es difícil ver a tus padres como seres humanos imperfectos en lugar de héroes. Completé y ella asintió. Exactamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero creo que es mejor así. Incluso si duele. Figuras de autoridad infalibles. Sí, y yo también me siento culpable, ¿sabes? Confesé, mis dedos trazando distraídamente patrones en el borde de la taza. Culpable de haberse beneficiado de su favoritismo. Culpable por no haber atendido su dolor. Culpable de haber aceptado todo sin cuestionar. Jessica negó con la cabeza y sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y comprensión. Eras solo una niña, Laura. No puedes culparte por la forma en que decidieron tratarnos. Quizás no. Respiré hondo sintiendo el peso de esos años asentarse de otra manera en mi pecho. Pero ahora puedo asumir la responsabilidad de cómo te trato. Ella me miró con una intensidad que me hizo detenerme. Quiero que sepas que te veo. En verdad. Y estoy realmente impresionado con todo lo que has logrado. Su gesto abarcó el aire entre nosotros, como si pudiera enumerar cada batalla invisible que había librado. El proyecto, tu trabajo, todo. Lo hiciste solo. Y eso es increíble. Las palabras me golpearon como un cálido soplo de validación. Gracias. Mi voz era ronca. Esto significa más de lo que crees. Acordamos reunirnos para almorzar la semana siguiente. Y cuando nos despedimos por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza brotando dentro de mí.
la posibilidad de que, tal vez, pudiéramos construir algo auténtico donde antes solo había restos de obligación. El martes siguiente apareció en mi bandeja de entrada un correo electrónico de mi padre. Corto. Formal. Laura, quiero informarte que vendo el negocio. Mi corazón dio un salto traicionero mientras leía, pero las siguientes palabras me detuvieron en seco. El ataque cardíaco fue una señal de que necesitaba hacer cambios significativos. Habló de jubilación, de centrarse en la salud, de reducir costes con una casa más pequeña. Y luego, como postdata cuidadosa, sé que nuestra relación ha sido tensa, pero espero que puedan entender que hice lo mejor que pude como padre. Si te apetece, me gustaría tomar un café alguna vez. Sin presión. Solo una conversación. Leí esas líneas 3 veces, buscando las trampas emocionales que él siempre ponía, la culpa sutil, la manipulación disfrazada de preocupación. Pero no lo hubo. Por primera vez, mi padre reconoció la distancia entre nosotros sin culparme a mí. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para decidir si quería tener esa conversación, si estaba lista para afrontar la posibilidad de reconstruir algo con los padres que me habían enseñado, sobre todo, a desconfiar de su propio amor. Un mes después, la vida me dio un pequeño empujón en la dirección correcta. Gretchen me llamó a su oficina y con una sonrisa que no dejaba dudas, me ofreció el ascenso que había estado persiguiendo, gerente de proyectos junior, con un aumento importante y más responsabilidad en el proyecto Portland. Has demostrado de lo que eres capaz, Laura. Eres inteligente, dedicada y manejas la presión como pocos. Creo que estás lista. Acepté al instante con manos temblorosas y el pecho hinchado por un orgullo que por primera vez no dependía de nadie más que de mí mismo. Esa misma noche llamé a Kelsey, quien estalló en celebración al otro lado de la línea. Esto es increíble. Necesitamos celebrar, cenar mañana por la noche sin excusas. Y luego con la naturalidad de quien ya sabe la respuesta, entonces, ¿pensaste más en ese posgrado? La fecha límite se acerca. Lo había pensado. 2 años más de estudio, sí, pero también se abren puertas para puestos de liderazgo en políticas medioambientales. La oportunidad de ampliar mi impacto, de transformar mi pasión en un cambio sistémico. Me inscribiré. La decisión llegó con facilidad, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento adecuado. Puedo hacerlo a tiempo parcial y Thornbrae tiene un reembolso de matrícula. No tengo excusas. Hazlo. La voz de Kelsey era firme, casi una orden. Has llegado demasiado lejos para detenerte ahora. Ella tenía razón. Había cavado cada centímetro de mi camino con mis propias manos. No era momento de soltar la pala. Durante las siguientes semanas, equilibré las nuevas demandas del trabajo con las solicitudes de posgrado, escribiendo ensayos que destilaban años de frustración y propósito en páginas sobre sostenibilidad, pensamiento futuro e ingeniería como herramienta para la justicia social. Y entre una hoja de cálculo y un borrador, finalmente respondí al correo electrónico de mi padre. Padre. Agradezco el contacto. Estoy abierto a un café y una conversación, pero necesito que entiendas, las cosas no pueden volver a ser como antes. Si vamos a avanzar, debe ser con honestidad. Con igualdad. Avísame cuando esté disponible. Su respuesta llegó al día siguiente sin rodeos, lo entiendo. ¿Qué tal el próximo sábado a las 10 de la mañana? Hay una cafetería cerca de la casa, Morning Grounds. Voy a estar allí. Llegué 15 minutos antes, con el estómago hecho un nudo y las manos húmedas. Cuando entró casi no lo reconocí. El hombre que siempre había ocupado el espacio con la autoridad de quien lleva el mundo sobre sus hombros ahora se movía con una nueva cautela, como si cada paso fuera una negociación con un cuerpo aún en recuperación. Había perdido peso, su rostro, alguna vez sonrojado de confianza en sí mismo, ahora parecía esculpido por algo más pesado que el tiempo. Pedimos café y nos sentamos junto a la ventana, donde la luz de la mañana se filtraba tímidamente entre las nubes. Gracias por venir. Su voz sonaba diferente. Menos ronco, menos imponente. Gracias por invitar. No sonrías. No quería que fuera fácil. Giró la taza entre sus manos, como si buscara allí las palabras adecuadas. He estado pensando mucho desde el infarto. Sobre mi vida. Mis elecciones. Hizo una pausa.
Y me di cuenta de que cometí muchos errores. Especialmente contigo. Esperé. No iba a llenar los silencios por él. Tu madre y yo presionamos demasiado a Jessica para que fuera perfecta. Y a ti le prestamos poca atención. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi algo parecido a vergüenza en ellos. Pensamos que estarías bien porque eras independiente. Autosuficiente. Pero eso no fue justo. Te merecías más. No fue la excusa perfecta. No mencioné las veces que me ignoraron, las comparaciones veladas, el dinero que usaron como moneda de control. Pero ella fue sincera. Y después de tanto tiempo fue un comienzo. Te agradezco que digas eso. Mi voz no tembló. También quiero que sepas que leí sobre tu proyecto. Dudó. No tenía idea del trabajo tan importante que estabas haciendo. Lamento no haber estado allí para apoyarte. No te lo dije porque no pensé que te importaría. Lo sé. Él asintió lentamente. Y es mi culpa. Tomó un sorbo de café y en ese simple gesto había una vulnerabilidad que me desarmó. No espero que me perdones o que de repente quieras una relación cercana. Pero espero que podamos empezar de nuevo. Quizás construya algo mejor. Despacio. Hablamos durante una hora más, sobre la venta del negocio, sus planes de jubilación, la frágil salud que ahora lo obligaba a prestar atención a sí mismo. No fue fácil. Hubo momentos en los que la tensión casi se podía cortar con la cuchara que revolvía mi café. Pero por una vez no fue una actuación. No había máscaras. Y cuando nos despedimos, no sentí el peso de la expectativa que siempre me había agobiado en su presencia. Sentí algo diferente. Algo ligero. Como si al dejar de lado la necesidad de su aprobación, finalmente hubiera dejado de cargar con una carga que ni siquiera sabía que existía.